El día 7 de septiembre del año 2012 tuve la ocurrencia de publicar una columna en el suplemento jurídico del diario El Economista, fíjense que me podía haber callado, que se titulaba Real Decreto Ley 24/2012, ¿podría llegar algún banco al concurso de acreedores? Bueno, pues ¿quién me iba a decir a mí que 2 años y medio más tarde, ¿verdad?, ironías del destino, iba a vivir en primera persona aquello de lo que en aquella columna traté de explicar de una manera pues puramente teórica e incluso admito un poco frívola, seguramente con el convencimiento, que ahora se ha visto era erróneo, de que lo que allí se explicaba pues no podía llegar nunca a materializarse. En esa columna de la que les hablo hacía una somera reseña del entonces Real Decreto Ley 24/2012 de 31 de agosto de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que como todos ustedes sabrán pues se ha convertido a día de hoy en la Ley 9/2012, que lleva el mismo título y que es la norma o una de las normas por las cuales estamos hoy aquí. Digo somera reseña porque la columna tenía 1,5 páginas y el Real Decreto Ley ocupaba nada menos que 61 páginas del BOE, con lo cual se puede imaginar que no pasaba más que de una muy rápida descripción de lo que allí se contenía. Al hacer aquella reseña, decirles que, pues, como cuando nos enfrentamos a cualquier Real Decreto Ley de los que los últimos años pues, aparecen sorpresivamente en el boletín oficial del Estado como un conejo de una chistera, pues la verdad es que me enfrenté con un cierto escepticismo, porque cuando uno examina una norma de urgencia, pues normalmente, pues, digamos, espera encontrarse con una norma que presenta una descuidada o precipitada redacción y en algunos de los peores casos, pues que adolece de graves defectos técnicos. Sin embargo, esa norma, encontré en ella un texto pues bastante bien redactado, muy clarificador, de una alta perfección técnica, en la que se trasladaba al ordenamiento interno español las exigencias europeas e internacionales impuestas a la solvencia y continuidad de las actividades de la banca española, con unas explicaciones muy detalladas, esto es insólito, en un texto legal, definiciones de la terminología y sistemática empleada por la norma. Intentando resumir todavía un poco más la disposición de lo que lo hice en aquel artículo, explicaba de una manera muy simplificada el régimen de intervención escalonadamente ascendente que tienen las autoridades de supervisión bancaria para los casos en los que se producen crisis de solvencia de las entidades financieras. En particular me refería a la existencia de 3 niveles escalonados de intervención o alerta, que son la actuación temprana, la reestructuración y la resolución de la entidad de crédito. La actuación temprana se produce cuando una entidad de crédito incumpla o sea previsible que va a incumplir los requerimientos de solvencia, de liquidez, de estructura organizativa y de control interno, aunque pueda retomar el cumplimiento por sus propios medios. En otras palabras, puede salir de la situación sin ayuda externa. La reestructuración, en cambio, deviene operativa cuando, además de lo anterior, la entidad requiere de apoyo financiero público para garantizar la viabilidad, siempre que resulte objetivamente previsible que dicho apoyo podrá ser reembolsado, o bien en aquellos casos en los cuales la resolución de la entidad pueda provocar efectos gravemente perjudiciales para el sistema financiero. Y ya por último llegamos a la resolución, una figura novedosa cuya extraña denominación pues, procede de la normativa europea, de lo que yo creo es una traducción pues, bastante poco afortunada. En derecho español y en el idioma español pues hablamos de resolución de contratos, pero no hablamos de resolución de personas jurídicas. Nosotros hablamos de extinción, disolución o liquidación de personas jurídicas, pero no de resolución. Y en esa norma, la resolución entra en escena cuando la entidad ya es inviable por incumplir de manera significativa los requerimientos de solvencia, por tener un pasivo exigible superior al activo o bien por no poder cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.
En realidad la norma dice puntualmente, prácticamente la definición es coextensiva con el concepto de insolvencia que utiliza la vigente ley concursal, la Ley 22/2003. Bueno, en esta última situación, en la insolvencia, sería en la única situación en la que propiamente podría plantearse, como se ha planteado en el caso del Banco de Madrid, además de la intervención administrativa, la declaración de concurso de la entidad bancaria. Declaración de concurso que podría instar el propio deudor, concurso voluntario, o que podría instar otro legitimado, concurso necesario. De tal manera que, en cierto modo, podríamos afirmar que la llamada resolución administrativa no es otra cosa que una suerte de liquidación ordenada y selectiva extraconcursal y extrajudicial implementada por el FROP, por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que permite vender el negocio de la entidad o bien transmitir sus activos y pasivos. Bueno, planteaba en aquella columna que el Real Decreto Ley 24/2012, a pesar de su elevada calidad técnica, dejaba muchas cuestiones resueltas y abiertas en relación con la resolución administrativa de una entidad bancaria. Por ejemplo, se decía que en esa fase de resolución el FROP sustituiría al órgano de administración por personas físicas o jurídicas que asumirían esa condición, pero no decía qué requisitos tenían que reunir esas personas físicas o jurídicas que asumieran ese mandato, ni tampoco especificaba cuál era el procedimiento de nombramiento de esas personas, ni cuál era su retribución, ni tampoco cómo se articularían sus decisiones en caso de ser varias personas. Todo eso quedaba un poco en el aire. Al margen de ello, se planteaban otras muchas incógnitas que quedaban abiertas, como en cuestiones como la impugnación de los actos mercantiles del FROP, la inmunidad del FROP durante esa resolución respecto a acciones sociales de responsabilidad o acciones de responsabilidad de los administradores por las deudas sociales, etcétera. Todos estos aspectos son aspectos muy interesantes que yo creo no están reflejados, por lo menos de una manera expresa en el programa de hoy, pero que les invito a consultar la Ley 9/2012 para que vean la cantidad de dudas que se suscitan por esa resolución extrajudicial de una entidad bancaria liderada por el FROP desde el punto de vista de la normativa mercantil. Ya verán ustedes que ahí se plantean muchas incógnitas. Bueno, al final del artículo terminaba planteándome la cuestión que probablemente podía tener más interés en aquel entonces desde la perspectiva de los juzgados mercantiles, e indudablemente también de los acreedores de las entidades bancarias, que era la de si, a pesar de ese complejo régimen de intervención, actuación temprana, reestructuración y resolución, pues un banco, una entidad bancaria, finalmente podía ser declarada en concurso de acreedores. Y esa pregunta me llevaba a una norma pues bastante oculta en el Real Decreto Ley, que es la disposición adicional quinta, que con un título bastante poco alusivo a lo que se contiene ahí en esa norma. La norma se titula Efectos de los procesos de actuación temprana, reestructuración y de resolución sobre la continuidad de las actividades de las entidades de crédito. Bueno, esto es lo que dice, pero no es lo que contiene, es decir, que es un título un poco engañoso. Bueno, pues esa disposición adicional quinta venía a introducir unas normas ciertamente curiosas e interesantes. En primer lugar, la disposición adicional establece que desde la apertura de los procesos de reestructuración y resolución por el FROP, los jueces mercantiles no pueden admitir una solicitud de concurso de una entidad de crédito, siendo tales actuaciones, se entiende en caso de que las admitan, nulas de pleno derecho. Continúa la norma diciendo que si fuera solicitado el concurso de una entidad de crédito, el juez mercantil deberá dirigirse al FROP. Y eso es importante, lo dice de forma imperativa. No hay margen de apreciación para el juez, como ha parecido sugerirse en algunas informaciones periodísticas. Los primeros días, tras la solicitud de concurso,
Pues en la prensa se leía: el juez ha decidido él dirigirse al FROP, el juez podría haber prescindido de dirigirse al FROP porque ya se sabe que el FROP no va a iniciar ninguna actuación. Pues bueno, todo eso es pura palabrería, porque la norma, en términos absolutamente imperativos, obliga al juez a dirigirse al FROP para que en el plazo de 14 días comunique si va a abrir un proceso de reestructuración o de resolución de la entidad. Y ahora viene lo bueno: la disposición termina diciendo que si el FROP comunica al juzgado que ese procedimiento se va a abrir, es decir, no que se ha abierto, sino simplemente que se va a abrir, pues el juez ya tendría que inadmitir la solicitud de concurso. Bueno, a mí esta norma me resulta bastante chocante y defectuosa, pues cuesta digerir que el concurso de un deudor persona jurídica en general pueda bloquearse por la simple manifestación de intenciones del FROP de querer iniciar en un futuro indeterminado un proceso de reestructuración o de resolución sin concreción de su naturaleza ni fijación de plazo para el mismo. Bueno, esta norma, que probablemente yo creo que es una de las menos acertadas de la Ley 9/2012, entre otras cosas, no aclara si esa inadmisión será definitiva, si cabe la posibilidad de presentar más adelante otra solicitud, en caso de que persista en el tiempo la inactividad del FROP o se haga patente un sobreseimiento general en los pagos de la entidad bancaria, pudiendo incluso plantearse la duda de si el FROP podría llegar a asumir algún tipo de responsabilidad si finalmente, a pesar de las manifestaciones de intenciones, el proceso de reestructuración terminase por no abrirse y tuviera que declararse el concurso de la entidad. Saben ustedes que hay una presunción de culpabilidad del concurso por retraso culpable en su solicitud, y si en cierta medida el FROP pudiera tener una participación en que se hubiera diferido en el tiempo la presentación de la solicitud de concurso, pues fundadamente se puede llegar a plantear si en el concurso se le podría exigir algún tipo de responsabilidad. Bueno, todas estas cuestiones, afortunadamente sobre todo para mí, han quedado orilladas en el concurso del Banco de Madrid, porque el FROP en 24 horas, como saben ustedes por los medios de comunicación, rechazó la apertura del procedimiento de reestructuración y de resolución de la entidad, a pesar de que todo esto que les acabo de plantear, yo creo que son cuestiones que merecen una reflexión un poco reposada, porque, es decir, y no quiero volver a ser otra vez agorero como en el año 2012, pues en principio los hechos han discurrido como todos ustedes conocen, pero nadie ha dicho que el futuro esté escrito y que estas nuevas previsiones no puedan tener que volverse a aplicar en el futuro y sea conveniente saber cómo hay que interpretarlas. Bueno, quería terminar, ya voy a ir terminando la intervención, porque esto es simplemente pues, una pequeña intervención de apertura, diciéndoles que tras el estudio de estas disposiciones, una de las pocas conclusiones que se revela con bastante claridad es que la declaración de concurso de una entidad bancaria es una situación muy singular. Es una situación que me atrevería a calificar como absolutamente excepcional. Y probablemente, sin las especiales circunstancias que han rodeado este caso de Banco de Madrid, que, por no entrar ahora en ellas, me remito a lo que he expuesto pormenorizadamente en el auto de declaración de concurso, la sucesión de acontecimientos que se producen tras aflorar la implicación de la entidad en un caso de blanqueo de capitales, la posterior intervención del Banco de España, la retirada masiva de fondos, etcétera, etcétera. Si quieren ustedes ilustrarse, el que no la conozca, está, digamos, en Internet en 40 sitios, el auto de declaración, ahí está todo explicado. Pues como les digo, si no se dan todas esas circunstancias tan especiales, yo creo que el que se vuelva a producir una situación de esta naturaleza, pues es prácticamente irrepetible.
De manera que ninguno de los asistentes, ¿verdad?, se haga la ilusión de poder poner en su currículum experto en concursos de entidades bancarias, ¿verdad? No me lo voy a poder poner ni yo, espero que no haya ninguno más. Y es que cuando se presentó la solicitud de concurso de Banco de Madrid, y ya ahora sí que voy a ir terminando, y la misma fue turnada a mi juzgado, pues al tenerla en la mano, les confieso que comencé a pensar, a fabular un poco hipotéticamente, cómo podría ser el concurso de un banco, y la verdad es que me asaltaron tantas dudas que me hicieron incluso plantearme si la institución concursal es incompatible con una entidad financiera. Llegué incluso a plantearme esa cuestión. Y solo por poner un ejemplo, fíjense que el artículo 44 de la ley concursal dice que la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor. Claro, este precepto tiene sentido para cualquier empresa de cualquier actividad que no sea del sector bancario, porque claro, el concurso de una empresa constructora, la empresa constructora sigue edificando promociones. En el concurso de una empresa de zapatería, pues sigue fabricando zapatos. Y en el concurso de un equipo de fútbol, que también entran en concurso, siguen jugando a fútbol, ¿verdad? Es decir, todas esas actividades se pueden proseguir en concurso. ¿Se puede proseguir una actividad bancaria estando en concurso? Pues yo creo que no. Y creo que no porque precisamente la actividad consiste en conceder préstamos, conceder financiación a través del abanico de las operaciones bancarias de pasivo que ofrecen y a partir de los depósitos que captan de sus clientes. Y claro, la pregunta viene de inmediato: ¿cómo va a continuar un banco desempeñando su actividad si precisamente los fondos con los que habría de continuarla forman parte de la masa activa del concurso, que es la que, conforme al artículo 43 de la ley concursal, es intocable y tiene que destinarse al pago de los acreedores? Claro, eso es materialmente imposible. Por intentar explicarlo de una manera todavía más simplificada, no puede decir el banco: continúo operando y me espero a que vuelva a captar fondos para volverlos a prestar o me devuelvan aquellos que yo ya he prestado para continuar operando. Eso es sencillamente imposible. Por ello, se han escuchado muchas opiniones periodísticas, no sé si decir poco informadas o formadas, en torno a si era inevitable, llegado el concurso de Banco de Madrid, que se produjera la liquidación concursal de la entidad, con la necesaria extinción de los contratos de toda la plantilla. Pues bueno, estas son situaciones, pues ciertamente muy poco agradables, son situaciones desgraciadas para los trabajadores que las puedan estar viviendo, para los trabajadores naturalmente y sus familias, que merecen todo nuestro apoyo y solidaridad, al igual que todos los trabajadores y las familias de todas las empresas que están declaradas en concurso y cuyos contratos se extinguen, pero, y aquí quería yo llegar, se trata de una situación absolutamente inevitable si se opta porque la entidad bancaria llegue al concurso de acreedores en lugar de elegirse las otras opciones de intervención administrativa que ofrece el ordenamiento jurídico vigente, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Con lo cual, en definitiva, lo que vengo a decir es que si se llega a la situación de concurso, es inevitable el que la entidad bancaria vaya a liquidación, ¿de acuerdo? Es decir, no hay otra salida. Bueno, aunque esto es la cosa principal que quería decirles. Como me faltan 3 minutos, porque esto estaba planteado que durase media hora, aunque he dicho que no iba, digamos, a informarles sobre los pormenores del procedimiento, pues no he podido al final más que apuntar esta mañana 3 noticias que yo creo que invitan a cierto optimismo en relación con el concurso de Banco de Madrid. La primera de ellas es que desde hoy mismo ya está operativa la página web www.concursobancomadrid.info, ¿verdad?, en la que todas las personas afectadas por este concurso
podrán obtener toda la información sobre la forma en que discurre este procedimiento, podrán efectuar telemáticamente, si es procedente, sus comunicaciones de crédito y irán apareciendo en esa página web todas las resoluciones de relevancia que se vayan dictando a lo largo del procedimiento. Se trata de un trabajo, cuando lo vean pues ya me dirán el qué, un trabajo bastante bien hecho por parte de la Administración concursal y, a pesar de las críticas que en algún momento se ha vertido sobre esa Administración, pues yo creo que todos deberíamos felicitarla por ello. En segundo lugar, ya he tenido noticia de que algunos de los primeros clientes del Banco de Madrid han recuperado del Fondo de Garantía de Depósitos el 100% de sus fondos. Y según las previsiones, en escasos días, el 97% de los clientes recuperará la totalidad de sus fondos. Claro, esta es una situación que desde el punto de vista de las asociaciones de defensa de los intereses de las asociaciones de defensa de los consumidores, de las entidades bancarias, no parece gran cosa, pero hombre, pues hay un 3% allí, ¿qué les va a pasar a esta pobre gente, etcétera, etcétera? Pero claro, desde la perspectiva de un juez que lleva 6 años en un juzgado mercantil de Madrid y que lamentablemente pues se ve a sí mismo como un enterrador de empresas, pues hay que decir que es algo absolutamente excepcional. Es decir, en la inmensa mayoría de los concursos que se tramitan en mi juzgado, no es que cobren los acreedores el 97% de los créditos, sino es al revés, es que el 97% no cobra. Es que es justamente lo contrario. Yo creo que este es un motivo que invita a cierto optimismo en relación con el concurso de esta entidad. Para que se hagan una idea, solamente el día 31 de marzo de 2015, que es escasamente una semana después de dictar el auto de declaración de concurso del Banco de Madrid, encima de mi mesa declaraba y archivaba 13 concursos de empresas cuyo activo ni siquiera sirve para satisfacer los gastos del concurso. Es decir, ya, como dice el chiste, de lo demás ni hablamos, ¿verdad? Es decir, de todos los acreedores ya ni hablamos. El tercer hecho del que quería informarles es que, según me ha dado cuenta la Administración concursal, ya se han iniciado las primeras conversaciones con la plantilla del Banco de Madrid, ya están fijadas las fechas para la negociación y recibo, tras los primeros contactos, pues la noticia de que existe una actitud muy positiva por ambas partes, por la Administración concursal, por los trabajadores, para resolver su situación del modo más justo y ágil posible. De tal manera que, si nadie lo estropea, ¿verdad?, si nadie lo estropea, pues este podría ser el primer gran procedimiento concursal que se tramite de forma realmente rápida y que realmente cumpla con la finalidad que deberían tener los procesos concursales, que es obtener la máxima satisfacción de los acreedores. Pues muchas gracias por su atención.